Sí, sí, profe. Sí. Bueno, uno de los indicadores, para seguir con la evaluación de los activos financieros, uno de los indicadores con los que se evalúa algún activo financiero o algún portafolio es el índice de Sharpe, ¿no? Entonces, este es el rendimiento de cualquier activo financiero, ya sea por empresa o ya sea su portafolio, lo que ustedes consideren. En este caso, el índice Sharpe le resta la tasa libre de riesgo por el hecho de que le está quitando de la manera de una resta en el sentido de interés nominal, ¿no? Y por el hecho de que dice, bueno, a la hora de restarle, en este sentido está pensando y le está quitando la tasa libre de riesgo para expresar que el rendimiento que pudieras tú obtener de tu portafolio de cualquier activo financiero debería de estar por encima de la tasa libre de riesgo, puesto que si no está por encima de la tasa libre de riesgo, entonces estarías invirtiendo en una acción o en un portafolio, el cual obviamente va a tener riesgo y no alcanzas la tasa libre de riesgo. ¿Por qué es importante? Pues porque mejor, si estás por abajo de la tasa libre de riesgo en tu rendimiento, pues mejor invierte en la tasa libre de riesgo, que en este caso para México serían los CETES. A 28 días. Bueno, todas las tasas de referencia, aunque son diferentes periodos, pero se capitalizan de manera anual. ¿Sale? Entonces, sería la tasa de referencia. Entonces, yo estaría pensando en una inversión en la cual me pudiera dar un rendimiento que estuviera por encima de esta tasa libre de riesgo. Entonces, eso es lo que significa esta resta, que al menos sea positiva. Que sea positiva significa que estás obteniendo un rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo. No significa que no lo tengas. O sea, si, digamos, al hacer la resta obtengo que es un 2%, obviamente también me estoy llevando la tasa libre de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tanto tengo la tasa libre de riesgo como un extra, ¿no? Y en ese sentido es por eso que estoy invirtiendo en esta empresa, ¿no? Luego, entonces, está pesada por su desviación estándar, por su riesgo, ¿no? En este caso es riesgo. Sale, ya bien, en el debate habíamos acordado que el índice de Sharpe debería de ser un indicador numérico al cual nos vamos a fijar en él para poder seleccionar algunas empresas o algún portafolio ya hecho, en el sentido de que el índice de Sharpe, ¿cómo comparo diferentes empresas o diferentes portafolios? Pues aquel que tenga el índice de Sharpe más alto, ¿no? ¿Sale? En primera, ¿qué estaría sucediendo? Bueno, si el índice de Sharpe es alto, significa que está obteniendo mayores rendimientos, ¿no? Nos fijamos en el numerador, entonces el rendimiento del activo financiero de cualquier portafolio sería alto, ¿no? Y es por eso que este índice tiende a crecer. Por otro lado, si vemos el denominador, podemos observar que cuando el riesgo es pequeño, esto tiende a ser grande, ¿no? Y cuando el riesgo es alto, esto tiende a ser pequeño todo el índice, ¿sale? Entonces, esto guarda un equilibrio, o trata de medir un equilibrio del rendimiento que tú estás obteniendo respecto al riesgo que tú estás asumiendo, ¿sale? En cualquiera de los dos casos, del movimiento del rendimiento o del riesgo, se espera un índice de Sharpe como comparación, debería de ser alto, ¿no? En comparación de otras inversiones, o sea que está haciendo algo mejor, ¿no? Ya sea que tenga mayor rendimiento o que tuviera un menor riesgo, ¿sale? Solamente es un indicador, obviamente hay varios indicadores en los cuales nos podríamos fijar para poder hacer una selección, ¿no? Pero de entrada, este sería un indicador muy clásico y muy sencillo de cómo calcular, bueno, de cómo definir qué empresas yo podría invertir o poner en un portafolio, pues, dependiendo de este índice, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Tengo los rendimientos de unas empresas, tengo la tasa, la premium, que recuerden que ya le estoy quitando el efecto de la... son tasas reales a la cual ya le quité el efecto de la tasa libre de riesgo,
y bueno, y calculé el índice de Sharpe, y vuelvo a ver que el índice de Sharpe, bueno, al menos para los casos que están en esta presentación, pues los más altos sería Azur y Santander, por el simple hecho de que son positivos, ¿no? ¿Qué me está diciendo Bimbo, Gruma, Grupo Carso, Megacable y Alpeca, que son negativos? Pues por el hecho de que el riesgo no es negativo, porque es una desviación estándar, es decir, es la raíz cuadrada de un promedio de cantidades, pues, de cantidades que son elevadas al cuadrado, pues siempre va a ser positivo el riesgo, ¿no? Entonces, el hecho de que estos sean negativos, me estaría diciendo que invertir en estos, al menos con la estadística que se tiene de rendimientos, es que estaría ganando por abajo de la tasa libre de riesgo, ¿no? O sea que en lugar de invertir en este, debería de invertir en CETES, ¿no? Las únicas empresas que me están dando un rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo al calcular la Equity Premium, pues es Azur y Santander. Ahora, estos rendimientos en interés simple, porque nada más es la resta, y recuerden que el Equity Premium se calcula con interés compuesto, ¿no? Se quita la tasa libre de riesgo de otra manera, no nada más con la simple resta, ¿no? Pero bueno, si la quitamos en interés simple, nada más con interés nominal, pues nada más hacemos la resta y la pesamos con respecto a su riesgo y podemos ver nuevamente que Azur y Santander, pues me ofrecen alternativas positivas, ¿no? En este caso, si consideráramos este indicador como un indicador que me permitiera comparar quién es mejor que otro, por decirlo de alguna manera, nada más pensando en el rendimiento con respecto a su riesgo, pues en este caso sería mejor Azur para esta presentación. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo en el libro de trabajo que tenemos. En que hemos estado trabajando. Ok, entonces aquí tengo el archivo algún archivo de trabajo que hemos estado manejando en estas presentaciones. Pero este es nada más tiene lo de promedios móviles. Okay, aquí está más así, ¿no? Entonces aquí vienen unos cálculos que ya habíamos hecho anteriormente. Tenemos la Equity Premium, tenemos el riesgo, más o menos una desviación estándar, la volatilidad considerada como el coeficiente de variación. Y bueno, pues no nos quedaría mal anexarle esta tablita. Lo que sería el índice de Sharpe. Y entonces el índice de Sharpe, como ya lo comentamos anteriormente, debería de ser igual, tal cual como se calcula el índice. Si ustedes quisieran hacer un índice de Sharpe modificado, podrían utilizar la Equity Premium, que ya no tendría el efecto de la tasa libre de riesgo con respecto al riesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de la manera clásica, como bien explica la fórmula. Sería la tasa, el rendimiento en este caso generalmente se considera el rendimiento aritmético, ¿sale? Y se le resta la tasa libre de riesgo, que sería esta, ¿no? Entonces, todo esto lo dividimos entre el riesgo, que el riesgo simplemente es la desviación estándar, que es para cada una de las empresas. Y de esa manera, yo obtendría un listado de las empresas que estarían por encima ¿cómo se llama? De la tasa libre de riesgo, y además este sería el porcentaje que nos da de rendimiento por encima con respecto al riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Y pues podemos darnos cuenta que estas serían las dos empresas
que podrían dar resultados de inversión, ¿no? Bajo esta característica. Todas las demás, como lo podemos ver en el Equity Premium, todas las demás están por abajo de la tasa libre de riesgo, y solamente Gruma y Bimbo están por encima, y bueno, cuando al pesarlas, pues estas dos son buenas para invertir. Si me preguntan bajo este indicador de Sharpe, ¿cuál es mejor, si Gruma o Bimbo? Pues yo no podría decidir así a ciencia cierta cuál podría ser mejor, porque podemos ver que Gruma tiene un índice de Sharpe del 0.0719, casi del 0.072, mientras que Bimbo pues, es ligeramente mayor en 0.07236, ¿no? Entonces no es un indicador en este caso muy relevante, porque no hay mucha diferencia entre Bimbo y Gruma con respecto al índice de Sharpe. Bueno, pero si quisiéramos decir por uno quién es mejor, pues en este caso con respecto a este índice en particular, sería Bimbo. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con nuestro, podemos sacar el Sharpe de nuestro portafolio. El portafolio ya lo calculamos, ¿no? Obviamente ya sabemos que el rendimiento y el riesgo de un portafolio pues dependen de los pesos de inversión. ¿Qué tanto de dinero yo voy a poner en cada uno de estos, ¿no? Entonces, por aquí voy a poner índice de Sharpe. ¿Ok? Y entonces lo único que necesitamos, en este caso, sería traer una tasa libre de riesgo. Recuerden que la anual, la tasa a 28 días del CETES está en 4.01%. Entonces, pero esa tasa se capitaliza de manera anual, o sea, es lo que te van a dar durante todo un año, ¿no? Una tasa equivalente, en este caso, como mis datos son semanales, pues tengo que sacar una tasa semanal, ¿no? Que sea equivalente, para poderlo utilizar en estos cálculos, porque recuerden que mis periodos de los datos donde estoy haciendo la estadística es semanal, ¿no? Entonces, para el portafolio, lo que estoy armando, debería de ser entonces el rendimiento, que puedo repetir que generalmente es el aritmético, menos la tasa libre de riesgo, dividido entre el riesgo del portafolio. ¿Sale? Entonces tenemos un índice de Sharpe, en este caso del 0.032, porque estamos encima de la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, es decir, el rendimiento que yo estoy obteniendo es 3.24, ¿no? por ciento respecto del riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Entonces, pensando que el 3.33% fuera el 100% y el 18.35% fuera el rendimiento, ¿cuál es con respecto de este? Pues es el 3.24%. ¿Sale? Así es. Y bueno, obviamente este índice puede cambiar, vuelvo a repetir, con respecto a los porcentajes que utilizamos acá, ¿no? Entonces aquí es supongamos que le ponemos 0, y por ejemplo, se pueden dar cuenta que la suma da 1, y el índice de Sharpe pues tiende a subir, ¿no? Pues que aquí, digamos, estaríamos alcanzando la mayor cantidad posible con respecto al índice. ¿Sale? Ok. Permítame un tanto. Ok, perdón. Entonces, obviamente los rendimientos van cambiando, ¿no? Ahí está el índice de Sharpe. Entonces vamos a pasar con el otro modelo que se llama el Capital Asset Pricing Model. Entonces, como ya habían comentado ustedes también en la actividad anterior, en el debate, el Capital Asset Pricing Model es un modelo, ¿no? Que dependiendo del valor del mercado, le asigna qué valor debería de tener el activo financiero, ¿no? Obviamente, el mercado al que pertenece.
En este caso, las empresas las que yo tengo todas son del IPC MXX, las que he escogido, y entonces todas ellas pertenecen al mercado del IPC, ¿no? Y entonces el asunto para calcular esto es bastante interesante porque son cosas que ustedes ya conocen. Por un lado tenemos, digamos, tengo los datos de la empresa que yo quiero calcular el índice el Capital Asset Pricing Model, y por otro lado tengo los precios del mercado, en este caso del IPC MXX, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es quitarles la resta común y corriente que ya estamos aplicando en el índice de Sharpe con respecto de la tasa libre de riesgo. Este modelo, quien lo construyó es el mismo que construyó el índice de Sharpe. Ambos tienen el mismo apellido, ¿no? Entonces, pues por eso que tiene manejan las mismas características, ¿sale? Entonces tengo el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, el rendimiento de cualquier empresa o de un portafolio menos la tasa libre de riesgo. Y de esta manera, cuando los gráfico, obtengo yo puntos de dispersión, de los cuales yo puedo obtener su línea de regresión, que eso ya lo vimos en econometría, y bueno, una línea de tendencia o de regresión, ¿sale? La línea de tendencia o de regresión sería, ¿cómo quedaría bajo estas características? Entonces sería, la variable de salida, entonces es las variables de la empresa, y las variables de entrada serían las del mercado. Entonces sería el rendimiento de la empresa, obviamente quitándole la tasa libre de riesgo, sería igual a beta 0 más beta 1, pero aquí no. Aquí recuerden que el beta 1 lo conocemos simplemente como beta. ¿Quién es beta? Pues es el riesgo del mercado, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado, ¿no? Que multiplica al rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Este sería el modelo en regresión lineal simple, utilizando no solamente la tendencia. Entonces, aquí la hipótesis importante es que la empresa se va a comportar como se comporta el mercado, ¿no? Digamos que se trata de reducir en lo más que se pueda el riesgo sistémico, y como esta empresa pertenece al índice, entonces se supone que la empresa debe comportarse como el mercado. Esa es la hipótesis fundamental de este modelo. Si no se cumple esa hipótesis, no podemos nosotros aplicar este modelo, ¿sale? Y aquí nos estamos saltando también varias cosas teóricas con respecto a la línea de tendencia de regresión. Si realmente está ajustando, cuál es su R cuadrada, de dónde a dónde están los coeficientes, etcétera, ¿no? Que esos análisis que ustedes pueden hacer de manera muy fácil en Excel. Entonces, si el mercado, bajo esta hipótesis, que la empresa se comporta como el mercado, ¿qué significa? Que si el mercado no tiene rendimientos, entonces la empresa tampoco debería de tener rendimientos. Es decir, que esta variable que está acá sería 0. Si esta variable es 0, y bajo esta hipótesis, esta también debería de ser 0. Si estas dos son iguales a 0, entonces no queda nada otra cosa que beta 0 tenga que ser igual a 0. Bajo esa hipótesis y bajo este supuesto, entonces tengo, como ya encontré que beta 0 es igual a 0, el modelo simplemente es quitándole esto y puedo calcular lo que está aquí. Es decir, el rendimiento del mercado es igual simplemente al riesgo de mercado, que es el beta, multiplicado por el rendimiento del mercado, ¿sale? Y ese es el modelo que tenemos aquí. Simplemente hay que despejar el rendimiento de la empresa, ¿no? Entonces sería igual, el rendimiento de la empresa sería igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo con el mercado, simplemente es la beta, que es la relación que guarda la empresa con el mercado, y el rendimiento del mercado. ¿Sí está bien? Entonces tengo el rendimiento, es igual a la tasa libre de riesgo más beta por el rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo. Cuando utilizamos ya los promedios de los rendimientos, porque recuerden que venimos utilizando los promedios, este modelito se conoce como el modelo Capital Asset Pricing Model, KPM, ¿no? Y lo único que podemos ver, y si lo quieren ver de manera visual, las variables de entrada, la única variable de entrada es el riesgo con el mercado dado por beta, es
el rendimiento promedio del mercado y la tasa libre de riesgo. Con estas tres variables, y es la información con la que contamos, yo puedo obtener el rendimiento promedio de la empresa. Es decir, la empresa, aunque ella tiene otro tipo de rendimiento, ¿no? Si se dan cuenta, le estamos asignando un valor simplemente utilizando un modelo que está compuesto por tres variables que necesitamos conocer para darle un valor a la empresa. El riesgo con respecto al mercado, que es beta, el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Por eso es lo que yo le pongo acá. Es el valor de los rendimientos, que es que el mercado es todo esto, ¿no? Le está asignando a una sola empresa o a un solo portafolio, porque lo podemos hacer por el portafolio, ¿no? Nada más que para hacerlo para un portafolio completo, en lugar de tomar la relación que existe entre el portafolio y el mercado, porque además, pues podrían venir de diferentes mercados, sería el riesgo de la empresa dividido entre el riesgo del mercado, y cambiaríamos a beta en esa variable, ¿no? La división del riesgo de la empresa, del portafolio, perdón, dividido entre el riesgo del mercado. Es lo único cambio que tendríamos que hacer para calcular el Capital Asset Pricing Model de un portafolio. Entonces, en este caso, se hace para empresas cualquiera que están indexadas dentro de un índice, pues se hace de esta manera. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a proceder a hacer el cálculo. Entonces, yo aquí tengo, primero lo que necesito, ya tengo la tasa libre de riesgo, necesito el rendimiento con respecto al mercado, el rendimiento aritmético del mercado ya lo tengo, que está acá, este es el que vamos a utilizar, tengo la tasa libre de riesgo, pero me falta otro indicador. Tengo la tasa libre de riesgo, tengo el rendimiento aritmético del mercado, pero me hace falta el riesgo del mercado con respecto de ¿quién? De la empresa, ¿no? Es decir, el riesgo, bueno, el riesgo sistémico que sí le decían ustedes, ¿no? Entonces hay que calcular el riesgo, ¿no? Riesgo de mercado, ¿no? Pero el riesgo de mercado, pues, no sé, vamos a comprarlo así. Me hace falta el calcular el riesgo respecto al mercado, mejor conocido como beta. ¿Sale? Y bueno, entonces, obviamente el IPC con el IPC, pues no tiene riesgo de ese tipo, ¿no? Pues no lo voy a calcular acá. Pero los demás sí. ¿Y cómo lo tendría yo que hacer? Pues aquí tengo ya los rendimientos reales, que con estos rendimientos reales calculé los rendimientos aritméticos. Entonces tendría que ser, si ustedes bien se acuerdan, es la función pendiente. Recuerden que nos dice el Y conocido con respecto del X conocido. ¿Quién es el Y conocido? El Y conocido, como podemos ver, es la empresa, y el X conocido es el IPC. ¿Vale? De acuerdo al modelito, ¿no? Entonces, el Y conocido es cada una de las empresas. ¿Estamos de acuerdo? Coma el X conocido, que en este caso es el IPC. Una vez teniendo esto, podemos observar que los datos del IPC son los que no van a cambiar. Entonces, es por eso que se fijan, ¿no? Las empresas iban a ir cambiando y vamos a ir sacando el riesgo respecto del mercado de cada una de las empresas, el índice beta. Y bueno, vamos a hacerlo. Podemos darnos cuenta que todas estas relaciones que existen, o al menos las empresas que yo tomé en cuenta para hacer este estudio que ustedes están viendo, podemos ver que Kimberly, Gruma, Bimbo, Alpeca, FEMSA y Televisa se mueven de manera positiva con respecto del mercado. Es decir, si el mercado sube, esperamos que todas estas empresas suban. Si el mercado baja, esperamos que todas estas empresas que bajen, ¿no? Porque podemos notar que su relación es positiva. Ahora, ¿quién tiene una relación más fuerte?
Bueno, la relación más fuerte la podemos ver en Televisa, seguido por FEMSA, luego por Alpeca, luego por Bimbo, luego por Kimberly y al último por Gruma, ¿no? Entonces, ¿quién tendría una relación menos fuerte con el mercado, con el IPC? Pues sería Gruma, ¿no? Eh, y lo podemos interpretar, ¿no? También, en el sentido de lo que manejamos nosotros con respecto a las tasas de cambio, ¿no? De la variable de entrada con la variable de salida, perdón. Solamente hay que checar si esa interpretación es correcta, ¿sale? Mientras, con respecto a los resultados de la regresión, ¿no? Pero como así está construido el modelo, ahorita no me voy a poner a platicar nada de regresión lineal, ¿sale? Simplemente vamos a tomar el modelo, cómo se construyó y vamos a tratar de sacar conclusiones respecto a los resultados. Entonces, este es el beta, ya tengo los beta, ya tengo el promedio del mercado, ¿no? El promedio aritmético, perdón, y ya tengo la tasa libre de riesgo. Entonces ya estoy ya yo puedo entonces calcular el Capital Asset Pricing Model. Aquí está. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la formulita? Debemos de tener la tasa libre de riesgo, ¿ok? Más, sería más, beta, que es el que acabamos de calcular ahorita, que multiplica al rendimiento del mercado, que sería menos la tasa libre de riesgo. Y eso sería todo con respecto al modelito. Obviamente la tasa libre de riesgo no se va a estar moviendo, ni el mercado tampoco, lo único que se va a ir cambiando son los betas de cada una de las empresas, porque son diferentes. Entonces vamos a checarlo con la... Vean, es la tasa libre de riesgo más beta por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces la tasa libre de riesgo es fija, el rendimiento del mercado es fijo, porque si el IPC no está moviendo, este también es fijo, lo único que va a ir cambiando es beta, que es el riesgo de cada una de las empresas con el mercado, ¿sale? Entonces, se ve difícil, pero realmente es un modelo bastante sencillo. Bueno, aquí, así ya está todo fijo, le voy a dar Enter. Ya está, ¿no? Vamos a pasarlo a decimales. Ok. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice que entonces Kimberly debería tener un valor de ¿cuánto? Con respecto al precio, en promedio debería de tener un rendimiento del 0.04%. Gruma debería tener un valor de 0.05%. Bueno, nos vamos a pasar a decir esto. ¿Sí, no? ¿Sale? Este es lo que dice el mercado que Kimberly debería de tener. Este es lo que dice el mercado que Gruma debería de tener. Sin embargo, este es lo que dice el mercado. Pero podemos darnos cuenta que Kimberly dice que tiene otra cosa. Por ejemplo, Kimberly estaría fallando, ¿no? Porque Kimberly tiene un rendimiento negativo del 0.1%, ¿no? Mientras que el mercado me dice que Kimberly debería de tener un rendimiento positivo del 0.04%, ¿no? El rendimiento de Gruma es del 0.35%, mientras que el mercado me dice que Gruma debería de valer el
el 0.058%, ¿no? Y así sucesivamente. Bimbo pues también tiene un positivo, que es positivo. Alpeca, por ejemplo, dice el mercado que debería tener un rendimiento positivo del 0.029%, mientras que en la realidad Alpeca tiene un rendimiento negativo del 0.15%, ¿no? Lo mismo ocurría con FEMSA y Televisa. El mercado le dice, bueno, tu rendimiento debe de ser positivo, algo están haciendo mal, por lo cual estas empresas, en lugar de tener lo que el mercado dice que deberían de tener, tienen rendimientos por abajo del mercado, ¿sale? Y bueno, esta idea que les acabo de presentar nos lleva al siguiente punto, ¿no? Es el cálculo de alfa, ¿ok? Si ya entendimos que esto, lo que está en rojo, es lo que me está diciendo el mercado, o sea, el mercado me está diciendo que yo, la empresa debe de estar acá, ¿no? Digamos, aquí está. Sin embargo, la empresa puede hacer cosas buenas y puede que su rendimiento esté por encima de lo que el mercado diga. Entonces, la diferencia entre el rendimiento de la empresa y lo que el mercado dice que debe de ser su valor, si es positivo, eso es bueno, porque significa que esta empresa entonces está haciendo algo diferente a los demás que le permite tener un rendimiento anormal positivo, es decir, por encima del mercado, ¿no? Y entonces debe de ser una característica también alfa para escoger aquellas empresas que están haciendo un trabajo un poquito mejor, de tal manera que están por arriba, ¿no?, de lo que el mercado les está planteando. Y bueno, también hay empresas malas, ¿no?, que el mercado les dice, tú deberías de tener este valor, pero las empresas, como no están haciendo un buen, digamos, no están teniendo un buen desempeño, están por abajo del valor que les asigna el mercado. Esto nos ocasiona tener un alfa negativo o menor que 0, ¿sale? Entonces nos vamos a fijar, este indicador alfa, nos vamos a fijar en aquel que tenga un alfa positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que la empresa está teniendo rendimientos anormales o está haciendo algo extra, de tal manera que no se está moviendo como un mercado, sino que está por encima del mercado, ¿no? Y pues vamos a hacer ese cálculo. El cálculo de alfa. Entonces, simplemente agarro el rendimiento, en este caso el rendimiento aritmético, ¿no? Bueno, sería cosa de igual, ¿no? Agarro el rendimiento aritmético, ¿sale? Obviamente ese es negativo, y si le resto lo que dice el Capital Asset Pricing Model, va a estar por abajo, ¿no? Menos lo que dice el mercado que debería de ser su valor. ¿Ok? Estamos haciendo esta diferencia. En este caso estaríamos haciendo la diferencia entre este y este, porque el rendimiento de ahí es negativo. ¿Sale? O sea, está por abajo de lo que dice el mercado. En este caso de Kimberly. Y bueno, aquí solamente tendríamos que correr para todos. Y entonces, bajo este indicador alfa, podríamos notar que tanto Gruma como Bimbo, pues nuevamente están haciendo algo diferente que los demás, que están por encima, ¿no? Por ejemplo, el PK, debería de ser su valor con respecto al mercado, pero está por abajo en estos puntos, ¿no? Debería de ser el valor de FEMSA, pero FEMSA obtiene rendimientos aritméticos negativos, y entonces es por eso que está por abajo en estos puntos, porque es la diferencia. Y el único que estaría, o las dos empresas que estarían haciendo algo diferente, y que estarían por encima de esos puntos, sería Gruma y sería Bimbo, ¿no? Entonces, este es otro indicador, alfa, que nos diría que, bueno, aunque tenga yo 20 empresas, aquí puedo tener las 20, 40, 50, 1 millón de empresas, puedo calcular este indicador y me están diciendo que estos podrían ser buenos prospectos para estar dentro de mi portafolio. Solamente con estos indicadores, ¿no?
Ya entonces tenemos el índice de Sharpe, ¿no? Aquí, pues, el que es más sensible con respecto del mercado es Bimbo, y el que es menos sensible con respecto del mercado, con respecto a Beta, es Gruma, ¿no? Ambos, pues, el Capitalism Pricing Model, pero obviamente, simplemente es un modelo que le asigna valores, ¿no? De lo que deberían de ser, ¿no? Y pues, está por encima de este valor que dice el mercado que debería tener. Entonces, se está haciendo bien las cosas de tal manera que se está comportando por encima de este estándar que le está pidiendo el mercado, ¿no? Y bueno, entonces es tanto Gruma como Bimbo, pues vuelvo a repetir, son empresas que deberían de estar o debería de considerarlas para formar el portafolio. Obviamente todavía hay que ver, si se dan cuenta, Gruma como Bimbo pues está en el área de alimentos, ¿no? Hay que ver si nos conviene con respecto a la diversificación, a niveles de riesgo, a niveles de rendimiento, etcétera, 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 ¿no? Que eso lo vamos a ver en otra ocasión.